Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. A partir de este momento, un repaso por los títulos más importantes de la semana. El resumen de las noticias más trascendentes en una hora, matizado con las excelentes canciones de todos los tiempos. Mi nombre es Eduardo Pierce, voy saludando a los oyentes de todos los fines de semana y a los que se van sumando el sábado y el domingo a través de la cadena internacional de información que componen varias emisoras del mundo. Gracias Mundonet Radio en New York. Un abrazo a Charlie Palacio, su director. Saludos a Contigo Radio en Miami, Ari López. Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela hacen lo suyo en Radio Colonial TV en Perú, Lima. Muchas gracias Infinito Radio, excelente emisora en México a cargo de Chalo Buitrago. Saludos para Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador, a cargo de Jonathan Lozano. Un abrazo muy grande a República Dominicana. Allí nos retransmite la gente de Open Radio Dominicana, Jesús Salvador al frente de la emisora. Muchísimas gracias también a Rodrigo Maldonado y a Marco Daza de ITV Innova 93.1 en Sucre, en Bolivia. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. En Isla Margarita, Radio Amor, Radio Caribe. Gracias José Luna por estar con nosotros, al igual que Homer Herrera, Homer en Caracuey FM. Gracias también por estar disfrutando juntos de la información y de la buena música. Un saludo a la gente de Radio Onda Amistad en Alicante, España. Allí está José María. Gracias Radio Sonar Valparaíso, Chile 96.5. Hugo Bamondes y por supuesto a Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Allí está Ángel Manuel. Muchas radios a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y también en Europa a través de la radio de España. Estamos en el mundo, disfrutando del mundo hoy. Buen fin de semana para todos. Les propongo una hora con títulos, una hora con noticias y por supuesto con muy buena música. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Comenzamos con la información importante. Nuevo intercambio de misiles entre Israel e Irán, explosiones en Tel Aviv y en Haifa. El ejército de Israel detectó lanzamientos desde Teherán y respondió con una ofensiva sobre centros de almacenamiento de armamentos. Las autoridades emitieron una alerta para que la población se refugiara. Donald Trump descartó presionar a Israel para que frene sus ataques a Irán. Lo está haciendo bien en términos de guerra, dijo el presidente norteamericano. Otro título importante, la NASA alertó sobre el aumento de fenómenos meteorológicos extremos y sus consecuencias globales. Prisión preventiva para una pareja boliviana que esclavizaba a una niña en República de Chile. Alemania, Francia y el Reino Unido presionan a Irán para que retome el diálogo sobre su programa nuclear pese a la ofensiva israelí. Los legisladores británicos finalmente aprobaron la ley de muerte asistida. Donald Trump reprochó a España que siempre ha pagado muy poco como miembro de la OTAN. María Corina Machado, líder política venezolana, denunció que los maestros en Venezuela tienen condiciones salariales de hambre. Una madre indocumentada con 36 años en Estados Unidos se autodeportó a México por miedo a las redadas migratorias. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llamó fracasada a la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber blindado su departamento con policías. Recordamos que esta semana fue importante en Argentina justamente haber quedado presa Cristina Kirchner por corrupción, una de las noticias más importantes de la semana. El dueño de la discoteca en Santo Domingo, donde murieron 236 personas, pagó una fianza y finalmente sale en libertad. El Parlamento latinoamericano alertó sobre el peligro de que Estados Unidos se involucre en el conflicto de Israel e Irán. El Parlamento latino-caribeño expresó en Panamá su preocupación ante las graves amenazas a la paz global que implicaría la intensificación del conflicto bélico Israel
Irán, el riesgo de una intervención de Estados Unidos en el mismo y la amenaza de que se configure en una pugna nuclear. El gobierno de Panamá declaró el estado de urgencia en la zona bananera por la escalada de la protesta, que recordamos ya lleva varios días a raíz de los despidos. El fiscal general de la Florida planteó la creación de la prisión Alcatraz Lagarto para los migrantes detenidos. Titulares del fin de semana. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Ustedes pueden comunicarse conmigo directamente a través de las redes sociales, es muy fácil, me buscan con nombre y apellido, Eduardo Pierce, y estamos en comunicación directa. Nos pueden contar qué pasa en sus pueblos, en sus países, en sus ciudades, provincias, departamentos, la información política, social, económica, lo que quieran dar relevancia. Aprovechen la masificación de la radio y que además el programa se escucha en diferentes puntos del mundo. Eso es importante para que ustedes se expresen. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Por estar. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos con más noticias, continuamos con más información. Uno de los temas importantes tiene que ver sin lugar a dudas con los enfrentamientos entre Israel e Irán. Israel abatió a decenas de militares iraníes que intentaban reparar los lanzamisiles destruidos hace una semana. El grupo terrorista Hezbollah amenazó con graves consecuencias si es abatido el líder supremo iraní. Donald Trump dijo que decidirá si Estados Unidos se involucra en la guerra entre Israel e Irán en las próximas semanas. Un concejal chileno presentó licencia médica por faringitis para ir a un concurso de canto. Casi paradójico. La Fiscalía del Puerto Varas investiga a Juan Patricio Godoy por vulnerar el principio de probidad administrativa. Mataron en Costa Rica a un militar nicaragüense crítico del gobierno Ortega Murillo. El mayor en retiro, Roberto Samcam, permanecía en el exilio desde el año 2018 y había regresado hace unos días de Estados Unidos. Académicos y expresidentes participarán del Foro de Estado de Derecho y Democracia que se realizará en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio próximo. Haití padeció un nuevo apagón general tras un sabotaje a su principal hidroeléctrica. Manifestantes derribaron una torre perteneciente a la compañía responsable del suministro. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que la nueva ley de inteligencia en Ecuador amenaza la libertad de expresión. También Human Rights Watch advirtió que fortalecer la seguridad no puede implicar debilitar el Estado de Derecho. Otro de los títulos importantes en esta semana que va terminando, Uruguay logró evacuar a los diplomáticos que estaban en Teherán luego de 2 días de gestiones. La Cancillería uruguaya logró que su embajador y cónsul salieran de la capital iraní. El petróleo se disparó por encima de los $79 ante los temores de una escalada militar en el Golfo Pérsico. Estás escuchando El Mundo Hoy, los fines de semana, a través de numerosas emisoras en Latinoamérica y en Europa. Un estudio concluyó que Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo a nivel mundial. El índice de Estado de Derecho del mundo ubicó a La Paz en el puesto 141 de 142. El primero es la República del Congo. Incautaron en Ecuador 950 bloques de droga con destino a Francia. Se cree que el producto traficado era cocaína que estaba oculta en latas de atún. Colombia ingresó al Banco de los BRICS. El ingreso contempla el acceso a la banca, pero no al bloque económico en su totalidad. Eduardo Pierce te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más.
El Mundo Hoy, siempre noticias. El poder del crimen organizado en América Latina cada vez influye más. Los carteles de la droga, los grupos criminales de tráfico de personas y la criminalidad transnacional se han extendido significativamente en las últimas décadas, según investigadores. De estar ligado principalmente al narcotráfico, ha pasado a ser un actor político y social con la capacidad de infiltrarse en instituciones estatales y de controlar, incluso alterar procesos democráticos. Estados Unidos sancionó al Mencho, líder del cártel de Jalisco, y al supuesto asesino de una influencer mexicana. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 5 altos mandos del cártel de Jalisco Nueva Generación, entre ellos a su líder alias El Mencho, por su participación en el tráfico de fentanilo y otros actos de violencia, como el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner dio su alocución ante miles de personas en la plaza que la ovacionaban, en la famosa Plaza de Mayo. «Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo», dijo Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por corrupción. Recordamos que la condenaron a 6 años de prisión. Rusia denunció el acuerdo de cooperación militar con Berlín ante un posible envío de misiles Taurus a Ucrania. Israel ordenó intensificar los ataques contra objetivos estratégicos de Irán, que ataca un hospital israelí. El embajador de Irán dijo: «Si Estados Unidos nos dispara una sola bala, sus bases serán objetivo para nosotros». El canciller de China le pidió a Egipto y Omán una acción conjunta regional ante la crisis de Irán e Israel. Bolivia ordenaron el arresto a un exministro acusado de corrupción. El exministro de Justicia, César Siles, fue acusado por una trama denominada Caso Consorcio, vinculado a la destitución de una jueza del Tribunal Supremo de Justicia. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. La información más trascendente, como decía nuestra locutora, los fines de semana. En algunos minutos voy a nombrar, a saludar y agradecer, como siempre, a las emisoras por las cuales ustedes nos están escuchando en diferentes puntos del mundo. Un comité de las Naciones Unidas reiteró el llamado a la Argentina y al Reino Unido a dialogar sobre las Islas Malvinas. Recordamos el lugar que hoy ocupa Gran Bretaña y que fue disputado por una guerra en 1982. El Congreso de Chile aprobó un reajuste al alza del salario mínimo. El Congreso Nacional del país trasandino aprobó reajustar el alza del salario mínimo de los trabajadores, que quedó fijado en 529.000 pesos chilenos, unos 565 dólares estadounidenses. La temperatura media mundial subió 1,24 grados, más que en la era preindustrial entre 2015 y 2024, según investigadores. Ruanda y la República del Congo firmaron a través de sus equipos técnicos el texto del acuerdo de paz. Lo que tienes que saber en una hora. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Para estar bien informados. Saludando a todos los oyentes en esta nueva ronda, seguimos con más información. Vladimir Putin dijo que está dispuesto a reunirse con Zelensky solo al final de las negociaciones de paz. El exilio de Venezuela en Estados Unidos criticó la inminente deportación de un expreso político. Líderes del exilio de Venezuela en Estados Unidos alertaron del riesgo inminente de la deportación de Gregory Sanabria, expreso político durante el gobierno de Maduro, ahora detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los Estados Unidos. El Consejo de Estado de Colombia suspendió el decreto de Gustavo Petro, su presidente, sobre la consulta popular. El presidente de Bolivia, Luis Arce, defendió su legado y acusó a Evo Morales de dividir el oficialismo. Estados Unidos exige tener las redes sociales públicas a quienes pidan visa de estudiantes. Brasil anunció que está libre de gripe aviar tras concluir el periodo de cuarentena sanitaria. La Unión Europea
ya ha coordinado la evacuación de por lo menos 400 europeos de Oriente Medio por el conflicto. Colombia enfrenta el repunte de la violencia armada a pesar de los 9 procesos de paz abiertos desde el 2024. Irán acusó a Trump de mentiroso y cobarde por amenazar con eliminar a su líder supremo. Siguen las protestas en Panamá contra la reforma de la seguridad social. No vamos a salir hasta que no se derogue esa ley, manifiestan los gremios que desde el 1 de mayo están con huelgas y manifestaciones. Advertencia de las Naciones Unidas sobre la inseguridad alimentaria de los colombianos. Los desplazamientos forzados agravan la situación. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, propuso a Donald Trump un acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio. Les estamos contando, les estamos relatando los títulos informativos más importantes de la semana en una hora. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Mi nombre es Eduardo Pierce, así pueden leerme y buscarme en redes sociales. Protestas en Brasil por un desarrollo petrolero que podría afectar el río Amazonas a meses del encuentro internacional sobre el cambio climático. Apelaron la detención de la abogada Ruth López en El Salvador. La jurista ha dicho que es una presa política de Bukele y que su arresto se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental. Mientras tanto, en Guatemala, el periodista Zamora sigue preso pese a un nuevo fallo. La Corte Constitucional avaló el arresto domiciliario a favor del periodista Zamora al rechazar un recurso de la Fiscalía, pero finalmente continuará en prisión por obstrucción de la justicia. Descubren en México un túnel clandestino en frontera con Estados Unidos. El túnel de 350 metros de largo fue localizado por soldados y policías dentro de una vivienda en la ciudad de Tijuana. Ecuador. Una comunidad indígena rechazó la presencia militar en su territorio. El pueblo Aicofán denuncia una violación a su gobernanza. La oposición en Honduras bloqueó el mecanismo internacional anticorrupción. Los derechistas partidarios en el Parlamento manifestaron finalmente que la aprobación de la ley permitiría la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El gobierno de Nicaragua otorgó asilo político a un sindicalista panameño. Se trata del titular del gremio de la construcción que, recordamos, viene realizando movilizaciones y huelgas en los últimos meses. Crece la preocupación por la amenaza de hambruna en Haití. La preocupación ante la amenaza de hambruna en el país caribeño sigue creciendo en esta nación donde la crisis económica es agravada por la violencia que generan las pandillas. Eduardo Pierce te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Chile, la UNESCO evalúa la calidad de enseñanza en América Latina. Más de 190.000 alumnos participan en el estudio regional comparativo y explicativo liderado por la oficina de la UNESCO en Chile, el cual ofrecerá una radiografía del estado de la enseñanza primaria en América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que la nueva ley de inteligencia en Ecuador amenaza la libertad de expresión. Turismo en Uruguay. Creció la llegada de argentinos y se redujeron los viajes al exterior. Ya son al menos 3 muertos y más de 2.000 evacuados por las lluvias en el sur de Brasil. Las muertes violentas en América Latina no cesan. Los datos que revelan una tendencia preocupante en 2025 se presentaron en los últimos días. En apenas 5 meses, las principales ciudades latinoamericanas acumulan homicidios que superan los totales anuales de países enteros. El narcotráfico y las pandillas mantienen a la región como la más letal del planeta. Guayaquil se ha convertido en el nuevo epicentro continental del crimen, con 741 homicidios en el primer trimestre de 2025, mientras que Tijuana mantiene su reputación letal, con 596 asesinatos hasta mediados de junio. Estamos compartiendo
El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Setas alucinógenas para combatir la depresión. Es un avance inteligente basado en la ciencia, manifiestan. Solo un psiquiatra en todo el país podrá recetar psilocibina, que fue acusada de corrupción. Hachís en Uruguay. La policía cree que el primer comando capital de Brasil está detrás de cargarse de las sanciones y pide reparación de daños. Narcodrones es la nueva amenaza criminal en México. Hace apenas unos años sorprendía saber que el narcotráfico usaba drones para mover pequeñas cargas ilícitas, pero ya en 2025 el escenario ha dado un giro inquietante. Hoy los drones son armas de guerra, cargan explosivos improvisados y siembran el terror desde el cielo. Familiares y seguidores despidieron a Violeta Chamorro. La fallecida expresidenta de Nicaragua falleció hace una semana. Sus hijos prometieron llevarla de vuelta a su país cuando éste vuelva a ser república. En El Salvador no hay más ley que la de Bukele. En una nueva escalada contra las voces críticas, el gobierno de Bukele amenazó a los periodistas de un medio digital, El Faro, con la cárcel y el destierro. Sindicato de la Educación mantiene protestas contra el gobierno de Guatemala. El sindicato de los maestros continúa en huelga desde hace 23 días en rechazo a lo que consideran un aumento salarial insuficiente. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Siempre la información necesaria. Saludos y buen fin de semana para los oyentes que recién comienzan a escucharnos. Denuncian posible intento de fraude en los próximos comicios en Honduras. El miembro del Consejo Nacional Electoral de ese país, Marlon Ochoa, denunció la pretensión de replicar en las elecciones generales de noviembre un sistema de transmisión de resultados similar al cuestionado en 2017. Inundaciones en Costa Rica cerraron la principal vía de comunicación hacia el Caribe. Se trata de la ruta número 32. La ONU recortó la ayuda humanitaria por la drástica caída de fondos de Estados Unidos. Solo pedimos el 1% de lo que el mundo gastó en guerras el año pasado, manifiestan las autoridades. Protestas en Brasil por un desarrollo petrolero que podría afectar el río Amazonas. Más de 18 millones de personas son víctimas de desplazamientos forzados en América Latina por guerras, violencia y otras crisis humanitarias. Petro, el presidente de Colombia, denunció que la extrema derecha de ese país y Estados Unidos planean un golpe en su contra. Los acusó de llenar de bandas criminales el país. Rescataron 30 personas tras el naufragio de una embarcación turística en las Islas Galápagos. Unos 700.000 niños en Haití están obligados a huir de sus hogares por el crimen organizado y las pandillas que están realmente dejando estragos en ese país. Acusaron a Bolsonaro en Brasil, al expresidente, del uso ilegal de la agencia de inteligencia. Uruguay tiene una alta tasa de población carcelaria y hacinamiento. El país sudamericano se encuentra entre los países con mayor tasa de población carcelaria, según afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro. Lanzaron en Chile la campaña Mira lo que respiras. Visibilizar la contaminación del aire en la región metropolitana de Santiago es el objetivo de la campaña Mira lo que respiras, desarrollada en la comuna de Renca, en el occidente de la capital chilena. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Informamos, conocemos los acontecimientos más importantes de la semana ocurridos en el mundo hoy.
60 minutos con la actualidad y la buena música. El Reino Unido lanzó un plan nacional para capacitar a estudiantes y trabajadores en inteligencia artificial. Los líderes del G7 instaron a una desescalada y respaldaron el derecho a la defensa de Israel. Llegó a Venezuela esta semana un nuevo avión con 135 migrantes repatriados desde Estados Unidos. Paradoja en el paraíso. Miami y Hialeah, Fort Lauderdale se encuentran entre las peores ciudades de Estados Unidos para criar una familia. Víctimas de la guerra en Bosnia denunciaron impunidad y lentitud en los juicios por violencia sexual. Rusia teme que la guerra entre Israel e Irán le cueste otro aliado en Medio Oriente. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela exigió la liberación de Carlos Julio Rojas tras las denuncias de represión. Afganistán, el segundo país con mayor desigualdad de género según un informe de ONU Mujeres. En Paraguay, Santiago Peña puso en marcha la intervención administrativa de las alcaldías de Asunción y Ciudad del Este por irregularidades supuestas. Ecuador tendrá en 30 días un plan para frenar el reclutamiento de menores en bandas narcotraficantes. España desarticuló una trama que contrabandeaba a Rusia maquinarias para su uso en la industria militar. El G7 cerró su reunión en Canadá sin consenso pleno sobre Ucrania y con apoyo explícito a Israel en el conflicto con Irán. El gobierno de Bolivia responsabilizó a Evo Morales por el deterioro de la seguridad alimentaria. La Unión Europea estudiaría el envío de una misión electoral a Colombia tras el intento de asesinato de Uribe Turbay. El Senado de Colombia aprobó la reforma laboral de Petro y luego fue frenada por la justicia. La justicia de Perú rechazó el recurso del expresidente Kuczynski. El Poder Judicial de Perú rechazó el habeas corpus presentado por el exmandatario contra la policía migratoria porque le impidió viajar a los Estados Unidos días antes de ser prohibida su salida del país. El aumento de desplazados internos en Haití agrava la crisis alimentaria. Algunos títulos importantes, los más trascendentes, en 60 minutos. Los contamos siempre, aquí, cada fin de semana, en El Mundo Hoy. Antigua y Barbuda defiende su programa de ciudadanía ante un posible veto migratorio de los Estados Unidos. En Argentina, Javier Milei, su presidente, habilitó a la policía a realizar requisas y detenciones sin orden judicial. Más de la mitad de migrantes sufrieron algún tipo de abuso en su camino a México en 2024. Titulares, los más trascendentes, en una hora en El Mundo Hoy. La ex abogada del Chapo Guzmán ganó la elección para jueza penal en México. Desarticularon una banda de contrabandistas en Uruguay. Autorizaron careos entre acusados y testigos por el golpismo en Brasil. El presidente de Chile, Gabriel Boric, participará en julio próximo de la cumbre de los BRICS en Brasil. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, atacó a detractores y recibió críticas de estudiantes. Lula da Silva pidió en el G7 una ONU fortalecida y garante de paz. La información del mundo en una hora. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Bueno, gente, es un placer estar con ustedes todos los fines de semana. Quiero agradecer, por supuesto, a Entera 2 TV y Radio en Cancún, en México. Allí está Ángel Manuel, su director. Un abrazo muy grande, oyentes y equipo. También a Radio Sonar en Valparaíso, Chile. Hermoso lugar y, por supuesto, a su gente. Hugo Bamondes, a través de 96.5, nos reproduce cada fin de semana. En el viejo continente, en España, Radio Onda Amistad. Gracias, José María, por permitirnos estar con tu audiencia cada fin de semana. En Venezuela, muchas gracias a las emisoras que nos retransmiten. Caracuey FM, a cargo de Homer Herrera, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Radio Amor y Radio Caribe, gracias José Luna, un abrazo muy grande para ti. A Rodrigo Maldonado y a Marco Daza, que están en La Bella Sucre, en Bolivia, a través de ITV Innova 93.1. En República Dominicana, Open Radio Dominicana, con Jesús Salvador al frente. Muchas gracias, Jonathan Lozano, como siempre, en Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador.
Muchísimas gracias también a Chalo Buitrago, que hace lo suyo desde Infinito Radio en México, Radio Colonial TV Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela, abrazo enorme. En Miami, Ari López, a cargo de Contigo Radio, y también nos reproduce los fines de semana Charlie Palacio a través de Mundo